Bienvenidos a nuestro programa especial sobre constelaciones familiares. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, una experta en esta fascinante práctica que ha impactado positivamente la vida de muchas personas. Carola Bustamante es reconocida por su profundo conocimiento y experiencia en constelaciones familiares individuales. Con una trayectoria dedicada a esta práctica, Carola ha ayudado a innumerables individuos y familias a sanar relaciones, liberar traumas del pasado y encontrar un mayor sentido de paz y armonía en sus vidas. Como facilitadora de constelaciones familiares, Carola tiene una habilidad única para guiar a sus clientes hacia la comprensión y la resolución de los desafíos que enfrentan en sus vidas. Su enfoque compasivo y su profunda conexión con el sistema familiar permiten que las dinámicas ocultas salgan a la luz, proporcionando claridad y alivio a aquellos que buscan respuestas. Hoy tenemos el privilegio de tener a Carola con nosotros para profundizar en el fascinante mundo de las constelaciones familiares y aprender más sobre cómo es esta práctica y cómo puede transformar nuestras vidas. Carola, es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nuestra comunidad del Tercer Ojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Hola Luis, bien, gracias, súper bien. Agradecida también de estar aquí. Bueno, hay que decir, Carola, que te encuentras en Chile, ¿verdad? Sí, Santiago de Chile. Bueno, ¿qué te llevó a interesarte en las constelaciones familiares y cómo descubriste esta práctica? Porque además, como he comentado al principio, es muy peculiar. Es una técnica individual que yo nunca la había escuchado. Siempre Ujú. había oído que era en grupos de personas. Cuéntanos. Bueno, ¿cómo llegué a las constelaciones familiares? En realidad, siempre más bien he llegado a las terapias, las otras terapias que también hago, a partir de vivencias personales, ¿sí? A partir de búsquedas de respuestas de conflictos propios, ¿sí? Y en esa búsqueda, obviamente, tanto de llegar a esta respuesta y además para poder desde ahí también ayudar a otras personas fui descubriendo ciertos estos caminos y entre ellos obviamente llegué a las constelaciones familiares, que al igual que tú, partí conociéndolas en su versión grupal primero, ¿sí? Así que, claro, que es la forma de realización más extendida probablemente. ¿Cuánto tiempo llevas con esta práctica, Carola? De constelaciones unos 5 años más o menos, sí, más o menos, sí, 5 o 6 años aproximadamente. Bueno, ¿y cuál es la diferencia cuando se desarrollan las constelaciones grupales y cómo lo haces tú, individual, y ahora nos mostrarás cómo lo haces? ¿Qué herramientas Ujú. usas también? Eh, bueno, a la diferencia obviamente las grupales utilizan personas, ¿cierto? Son otras personas que se ponen al servicio del que está constelando, de la persona que necesita la constelación y del facilitador de alguna forma. Y obviamente representa de esa manera un escenario a partir del cual obviamente uno puede ir ordenando, ¿cierto? Puede ir verificando, ¿cierto? De alguna forma cómo se siente cada uno de sus integrantes, etcétera. Y eso es lo más común, ¿sí? Desde la perspectiva de una constelación grupal. En mi caso, y también respondiendo a que muchas personas son un poco reticentes a participar en constelaciones grupales debido a la exposición que se necesita para resolver esta situación, fue que llegué a un maestro con respecto a la ancestrología en primera instancia y con él me capacité para realizar constelaciones individuales que utilizan elementos externos. En mi caso son figuritas de madera. Bueno, tú me decías que podía mostrar. Te puedo Sí, mostrar es figuritas de madera, interesante. Ah, ¿sí? De distintos tamaños, de distintos colores, ¿sí? Hay de distintas formas. Y también utilizo otros elementos como piedras semipreciosas, también como mecanismo de representación. La verdad es que lo importante en las terapias o constelaciones individuales es escoger, yo creo, probablemente un instrumento, un elemento que a uno le permita
es como tu abecedario, ¿cierto? Es como que te permita a ti interpretar de buena forma lo que tú necesitas para ayudar a la persona. Normalmente las sesiones las efectúas online, también tienes presenciales. Claramente, en principio empecé presencial, ¿sí? La mayoría de mis primeras constelaciones y por harto tiempo fueron solo presenciales, ¿sí? Ahora ya hace un tiempo atrás me ha tocado hacer muchas constelaciones para España, ¿sí? Y también algunas para algunas personas hispanohablantes de Alemania. Pero ha sido como un boom, diría yo, hacer hartas constelaciones para España a través de este mismo medio, ¿sí? Online. Y funciona lo mismo, ¿verdad? Y funciona lo mismo, Es sí. igual, porque También es súper. la energía no tiene espacio ni tiempo, ¿verdad? Ni tiempo, exactamente, exactamente. Entonces, en el fondo opera el mismo, solo que, claro, en la versión presencial es la misma persona la que probablemente moviliza, en este caso, las figuritas, y al online la única diferencia es que yo las muevo y obviamente guiado por lo que me informa, en este caso, el consultante. Claro, este es un paso más adelante en esta técnica, porque como tú bien dices, en las constelaciones, cuando hay más personas, hay que reunir a esas personas, tienes que ir a un sitio específico y Ujú. evidentemente el tiempo de reunir a gente, y aquí es como solamente voy con mi cuerpo, me pongo en contacto contigo, definimos una hora y ya está, simplemente eso. ¿Cuánto suele durar una sesión? Una sesión en promedio 1 hora. Ujú. Pero eso es relativo, ¿sí? Hay sesiones que se alargan, hay familias que tienen más conflictos o el consultante mismo trae a su constelación más personas que necesitan participar y eso puede hacer que la constelación se alargue un poco más. Pero en promedio yo diría que es más o menos 1 hora. Y Carola, ¿cómo definirías las constelaciones familiares para alguien que no está familiarizado con ellas? Explícanos en qué consiste esta técnica. Bueno, esta es una técnica que en el fondo tiene que ver con todas lo que son las terapias sistémicas, ¿sí? De alguna forma estamos inmersos en un sistema, que en este caso es un sistema familiar, ¿sí? Y obviamente cómo influyen entonces todas las vivencias, todas las energías, todo lo que traen en ese sentido todos nuestros ancestros, ¿cierto? Y cómo eso influye hoy en nuestra vivencia actual, ¿sí? A partir de estas terapias, entonces, como decíamos, que son sistémicos, la mayoría de las terapias hoy en día, muchas tienen que ver con algo muy individual, ¿sí? Yo también soy terapeuta de otro tipo de terapia y a veces es necesario partir por esa vivencia más individual y eso a veces me permite o me prepara, ¿cierto? Como para abrirme a resolver conflictos que van más allá de mí y que en el fondo tienen que ver con el sistema al que uno pertenece y al que escogió pertenecer también, ¿sí? Porque en el fondo eso es importante, uno escogió pertenecer ahí para, obviamente, algún proceso, algún aprendizaje y cuando uno llega a este punto, obviamente es porque está preparado para verlo, ¿sí? Entonces, son terapias energéticas, obviamente, que la desarrolló el doctor Bert Hellinger y que tienen 3 líneas centrales de trabajo que tienen que ver, obviamente, con poner orden, traer al lugar a todos aquellos que se encuentran excluidos, ¿cierto? Para que también esos espacios no sean ocupados por otros, por ejemplo, y generen más conflictos energéticos dentro del sistema. Y obviamente también hacer o ser por lo menos consciente de los desequilibrios entre el dar y el recibir que también existen durante nuestro núcleo familiar, ¿sí? Eso como en términos genéricos, no sé si contesto tu pregunta. ¿Y cuál crees que es el objetivo principal de una sesión de constelaciones familiares? El Sí, objetivo principal, si es que lo sí. hay, un objetivo principal. Ujú. Sí, al ser sistémico y en general, claro, va a depender también de cuál sea la temática que está consultando, en este caso, la persona, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo principal para mí, entre otras cosas, tiene que ver con mostrarle a la persona, eh, yo siempre digo, es como que, y así yo lo percibo cuando hago también las constelaciones, como que estuvieran los ancestros detrás
¿cierto? Así como haciendo barra, así como por fin van a ver esto que estaba como entorpeciendo, porque nuestros ancestros también están ahí de alguna forma como pendientes de empoderar también a su descendencia. Yo me imagino que nadie quiere ver a sus seres amados pasando situaciones de conflicto, por lo tanto, muchas de estas energías que quedan ahí sostenidas, son vistas gracias a situaciones de conflicto, ¿cierto? Que nos ocurren y que de alguna manera nos hacen verlas o plantearnos hacer algo para resolverlos. Y es ahí justamente como nuestros ancestros nos ayudan, ¿cierto? Y yo digo siempre como que nos hacen barra, ¿cierto? Como para que busquemos esa salida y de alguna manera, para mí el objetivo principal es eso, que en principio lo veamos, yo creo que sin tomar conciencia de este sentir, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil seguir haciendo algo más. Probablemente a veces estos conflictos no sea lo único que uno tenga que hacer para resolverlo, pero las constelaciones mueven mucha energía, no solo de uno, sino de su entorno y sobre todo de su descendencia, y eso lo facilita, ¿sí? Y este tipo de sesiones, a mi parecer, de manera individual, tiene como plus que la persona, al estar sintiendo también en primera persona lo que van sintiendo todas las personas que participan, digamos, le hace ser más consciente de cómo se siente cada uno de ellos, estando por ejemplo, excluido, estando en una situación de desequilibrio entre el dar y el recibir, etcétera. Entonces, también yo creo que desde el mundo de la conciencia, desde el mundo de lo mental, quizás desde la empatía, permite también generar cambios más profundos también en lo cotidiano, no solo en lo energético, sino también en lo cotidiano. Con lo cual, en una constelación familiar, lo que pretendemos es sanar el árbol genealógico, todos aquellos bloqueos emocionales, memorias dolorosas, heridas de la infancia. Exacto, Está muy ligado al transgeneracional, evidentemente. por supuesto que sí. Ahí ese es el origen real, ¿sí? De todas formas. ¿Y Sanar. qué diferencia a las constelaciones familiares de otras formas de terapia o trabajo personal que yo sé que tú tienes, ¿no? Que has trabajado con otras terapias y se te quedaban cortas? Ajá. ¿Qué diferencia? Es que, bueno, un Mm. poco siento yo que hay terapias y terapeutas para tantos consultantes existen, ¿sí? Y dependiendo del proceso en que la persona vaya. A veces como que también me han preguntado, así como por ejemplo yo soy terapeuta en biomagnetismo, que fue lo que empecé a hacer hace muchos más años, y liberación de emociones atrapadas con distintas técnicas, y que también son técnicas súper lindas y que abren un camino espiritual súper potente en aquellos que lo están buscando, obviamente, ¿sí? Pero así siento que la terapia llega a la persona cuando la persona es capaz de ver lo que tiene que ver a partir de ella, ¿sí? Por eso, por ejemplo, estas otras terapias a veces me resultan como mucho más fáciles de aplicar en personas que en el fondo están un poco a veces más resistentes con el tema energético, porque son, por ejemplo, el biomagnetismo es algo mucho más concreto, más físico, entonces, por lo tanto, para muchos es una puerta de entrada en esta búsqueda. Y a partir de la liberación de emociones, a veces, cosas que a veces para uno como terapeuta son muy evidentes, para ellos no, y van siendo muy conscientes de bloqueos que tienen que trabajar, de situaciones emocionales que se repiten con la misma persona, por ejemplo. Entonces puede ser que desde este trabajo que es muy individual, sea como la puerta de entrada a entender que eso no está pasando por sí solo, sino que más bien es algo que me viene resonando desde mis ancestros y que se muestra con más claridad para que pueda ser sanado, ¿sí? Y al revés también, porque a veces las constelaciones nos abren un mundo y sanan muchas cosas, pero también mueven otras, porque no todo es necesariamente miel sobre hojuelas. Este proceso también trae a veces consigo aperturas que a veces no son tan fáciles, ¿sí? Es como yo siempre digo, es como sanar una herida infectada sin limpiarla, sin sacar la costra, no, está difícil, ¿sí? O sea, no sana nunca, en verdad, ¿sí? Entonces,
Y a veces, claro, a veces uno, después de una constelación que es algo más sistémico, más global, se va a lo profundo e interno y logra resolver situaciones más específicas. Entonces, la verdad es que siempre insisto que a veces hay terapias que parecen mágicas y el terapeuta parece mago porque también a veces uno llegó justo en el último momento de un proceso evolutivo y lo que uno hace es como un... ¿Sí? Y la persona dice, wow, se me resolvió gran parte, pero también había un camino. ¿Sí? Y otras veces no, uno inicia esa etapa y le toca transitar o por más constelaciones o por otras técnicas o otras experiencias definitivamente. ¿Y puedes compartir un caso o experiencia particularmente significativa que hayas presenciado o facilitado durante una sesión de constelaciones familiares que se haya quedado el consultante con la boca abierta? Tendrás un montón, imagino, ¿no? Cuéntanos algo. Sí, mira, yo creo que, chuta, sí estaba pensando, hay varias. A mí en general, yo siento que una de las que más me resuena a mí y que siento que ha tenido como un impacto como tú dices, wow, muchas veces tiene que ver con la exclusión de hijos. Cuando los padres, por ejemplo, no porque hijos nacidos, sino que habitualmente por hijos no nacidos, por abortos o por abortos espontáneos. De repente las familias como que sienten que el hecho de haber experimentado un aborto espontáneo como que no existió y ese ser existió, ¿sí? Y eso deja un vacío, una sensación de muerte también importante para el hijo que viene. Deja una sensación también de, como podríamos decir, de desorden, ¿cierto? Porque probablemente, por ejemplo, si la pérdida fue antes del hijo mayor, entre comillas, el que actualmente encarnado, eh, ese hijo mayor no es el mayor. Sin embargo, adquiere y toma un rol de mayor que él es siempre como extraño, como que no fuera de él, como que, y eso se torna a veces, por ejemplo, en sensación de no pertenencia, cierto conflicto con el resto de los hermanos, etcétera. Entonces, algo que yo siento que es muy, muy mágico es, obviamente, darle el espacio a todos estos seres que vinieron de alguna forma, que escogieron a estos padres por alguna razón y es como súper potente ver cuando los padres los incorporan, dejan de ser excluidos, cómo eso da una paz interior súper importante y cómo ordena eso a la familia y mejora las relaciones con los otros hijos, ¿cierto? Entonces yo diría que en mi experiencia eso es una de las cosas que a mí me parece que tiene como efectos muy, muy potentes, pero claro, en todas las relaciones y como te he comentado, o sea, cuando estas órdenes del amor están y este orden está desalineado, es complejo, ¿sí? Es complejo. Pero eso yo diría que es una de las experiencias que yo siento que en general generan cambios súper importantes. ¿Y hay, Carola, un mínimo de edad para que puedan consultarte? Ya, en cuanto a la edad, La edad mínima, claro. sí, claro. Mira, más bien yo lo que más pequeño he trabajado en general son con niños que tienen que estar relativamente conscientes, ¿cierto? De lo que, entonces por lo menos yo no trabajo con niños menores de 13, 14 años y cuando son menores de edad obviamente tienen que estar autorizados y ahí con sus padres, ¿sí? No es algo que igual es implícito en ese sentido, tiene que ser. Ahora, en general, si yo me ha tocado muy pocas veces hacer constelación a niños porque habitualmente son los padres los que han tomado conciencia y como la constelación, ya comentaba hace un rato, ejerce principalmente su función o su efecto desde la persona que constela hacia la descendencia. Por lo tanto, es mucho más poderoso que constele sus padres a que constele un niño. ¿Sí? Entonces, en casos muy, muy, muy específicos, yo he hecho excepciones por situaciones familiares muy particulares, pero en general, cuando es el padre el que constela o una abuela, de ahí hacia abajo se ve un montón de cambios. ¿Sí? Entonces, es más provechoso todavía. ¿Qué recomendaciones darías a alguien que está considerando participar en una sesión de constelaciones familiares por primera vez?
Yo diría que lo primero que yo en general les solicito, bueno, es apertura a la experiencia, porque la constelación requiere conectarse mucho con el sentir, más que con el aspecto más mental, ¿sí? Lo que yo creo que debe ser, etcétera. Eso ojalá de alguna forma hay que dejarlo un poco de lado y ir dispuesto a participar desde lo que yo siento que debe ser en ese sentido. A eso me refiero, por ejemplo, con mover las figuritas, eh, cuando perdón, se generan entonces estas dinámicas, ¿cierto? Una vez se está con una idea preconcebida de, no sé, por ejemplo, mi esposo debe ir a mi lado. Ya, pero ¿debe ir a mi lado o yo quiero que esté a mi lado? Porque cuando yo digo siento, no siento que está en la otra esquina, ¿cierto? Y eso es lo que, y eso a veces más que yo, no me ha pasado en una constelación que finalmente no se logre hacer, pero hay personas que son muy mentales y en la primera etapa cuesta un poco llevarlas a eso porque están tratando de posicionar y explicar siempre desde la mente, ¿sí? Pero la verdad es que la constelación por sí misma al final va mostrando el camino, les va mostrando sensaciones y de alguna forma entonces eso va fluyendo hasta que llegamos a que la persona sienta solamente, ¿sí? Y ahí entonces surge la magia, digo yo, y ya todo va tomando un orden como más fluido, ¿sí? ¿Qué otra cosa? En general, yo siento que es una terapia que mueve mucha energía. Por lo tanto, yo igual, idealmente, ojalá no tenga tantas cosas que hacer después. Deja a veces un poco cansado, ¿cierto? Eh, en algunas personas sí, generan algunos síntomas producto de este movimiento de energía, pero no es algo que vaya a causar gran problemática, ¿sí? Pero sí, como consideración, tener eso en cuenta. Se mueven muchas emociones, así que también es importante considerar un espacio post en el que uno se sienta libre para seguir procesando esas emociones. Y entonces, más que eso, no siento que haya muchas otras indicaciones que entregar. ¿Y hay algún mito o malentendido común sobre las constelaciones que te gustaría abordar o aclarar? ¿Algún mito? Mm, no, la verdad en este rato no se me ocurre más que, bueno, yo creo que lo único, y un poco tú ya lo abordaste hace un rato, que muchas personas piensan que por el hecho de hacer estas terapias online tienen menos efecto y eso no es así. Eh, Incluso me atrevería a decir, de hecho he leído por ahí algunos estudios que se han hecho, que hay muchas de estas terapias que se hacen a distancia y tienen hasta incluso más efecto. ¿Sí? Entonces, en el tema de la distancia, la temporalidad no tiene grandes dificultades. Con respecto a otros mitos como que fueran a dañar en algo, la verdad es que yo no en mi experiencia no he visto una situación como aquella, ¿sí? Siento que también depende mucho de la intención con la que el terapeuta lo haga. Obviamente los terapeutas somos humanos y tenemos obviamente estamos intentando canalizar de alguna forma esta sensibilidad para aportar este espacio a las personas. Pero en mi caso particular, yo siempre me encomiendo a mis maestros, a mis seres de luz, para que me orienten y que de alguna manera también sostengan, y si es que en algo me equivoco, que eso no afecte a mis consultantes. Y yo siento que eso ha sido así siempre, no siento que haya sido distinto. Sí, así que eso. Carola, aparte de que, bueno, que tú eres terapeuta de las constelaciones, ¿haces cursos, formas también a consteladores? Cursos de constelaciones no he hecho, la verdad. Sí, las otras terapias sí he dictado cursos, pero de constelaciones la verdad es que en este último tiempo no me lo había tampoco eh, como cuestionado, pero sí de las otras terapias sí he hecho cursos. ¿Sí? ¿Te gustaría hacer algún aporte último a este encuentro sobre el tema de las constelaciones que no hayamos indagado y se quede ahí en el tintero?
No, nada, yo creo que nada, invitar a aquellas personas que le resuenen, obviamente, conmigo o donde sea, ¿cierto? Siento que son herramientas que son súper lindas, que traen consigo muchas respuestas sutiles y no tan sutiles que se van observando en el camino. Siento que mueven mucha energía. Y por lo tanto puede ser también un lindo camino para resolver, pero también para descubrir también nuevos procesos que están entrampando otros procesos, ¿sí? Entonces son herramientas maravillosas en ese sentido. Bueno, pues estupendo. Carola, vamos a poner las vías de contacto en la caja de Ujú. descripciones para que, bueno, pues tú puedas ofrecer esas terapias tan impresionantes que tienes, porque las constelaciones familiares e individuales abren una puerta inmensa, ¿no? Para toda aquella gente que no tenga tiempo, ¿no? Pues de reunirse en grupos y hoy vamos pues como muy corto de tiempo y aquí tenemos la solución. Carola Ujú. Bustamante, me ha encantado tenerte aquí en este espacio, en el tercer ojo, con las constelaciones familiares para que la gente pueda sanar, pueda ser más libre y pueda estar en paz y feliz, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Muchas gracias, Luis, por tu invitación. Muchas gracias, Un que seas abracito muy para ti feliz. también. Hasta luego, Gracias, chao. igual tú. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.